Estamos en una crisis de transporte por falta de infraestructura y planificación. En nuestro reportaje de esta semana te mostramos cómo están algunos proyectos cruciales para descongestionar nuestras principales vías. En un semáforo, estarán en rojo, amarillo o verde, no te lo puedes perder. También te presentamos qué dicen esos proyectos sobre el futuro del plan de la ciudad en un análisis único. Nuestro invitado ya está listo en el set. Espero que tú también lo estés. Y para terminar con este recorrido en Guatemala no se detiene, sabemos que tu opinión es muy importante. Es por ello que revisaremos lo que tú nos pusiste en nuestro segmento ¿Qué dice la audiencia? ¡Comenzamos! Guatemala no se detiene. Estamos nuevamente en Guatemala no se detiene, una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Mi nombre es Alberto Toro Bielma. Comenzamos. Guatemala no se detiene. Uno de los problemas de tráfico del país es que vehículos de carga y de pasajeros circulan por las mismas vías y entran y salen de la capital por las mismas entradas y salidas. A ello se suma que hay proyectos que ya comenzaron un plan maestro de la capital, pero que cubre los alrededores del área metropolitana. Pero muchos de estos no avanzan, sea por problemas de financiamiento hasta falta de coordinación de las autoridades. En el reportaje de Guatemala no se detiene, te presentamos 5 proyectos que necesitamos los guatemaltecos para desfogar las vías principales del país, en donde además los clasificaremos con las luces de un semáforo. Es decir, si el proyecto está en rojo, en amarillo o en verde. Pero también nos fuimos con el Ministerio de Comunicaciones para valorar no solo el avance de los proyectos, sino cuáles son las alternativas en caso de que no se concreten. ¿Cuál es el futuro del plan para toda el área metropolitana? Esto encontramos. Según datos del 2022 respecto a los patrones de viaje del área metropolitana de Guatemala, alrededor de 3 millones de pasajeros ingresan y salen de la ciudad capital cada día, misma cantidad que se desplaza en el departamento de Guatemala. La ciudad capital es el municipio del departamento de Guatemala que más pasajeros aporta a la circulación diaria, ya que son más de 2 millones de personas las que circulan. Después le sigue Misco, con más de 417,000 pasajeros que circulan por toda el área metropolitana. En tercer lugar se encuentra Villanueva, con más de 223,000 pasajeros que entran y salen del municipio y se desplazan a lo largo y ancho del departamento de Guatemala. Uno de los problemas de tráfico en el país es que vehículos de carga y pasajeros circulan por las mismas vías, en donde además entran y salen de la capital por las mismas entradas y salidas. Pero cuando vemos la distancia que se mueven las personas y el tiempo que emplean, pues estamos justo en el tiempo de poder continuar con los trabajos de planificación que ya se hacen, mejorarlos para que esto mismo no nos ahogue en un futuro. Existe un proyecto, el Plan Maestro de Movilidad de Movimiento Urbano en el área metropolitana de Guatemala, que tiene una proyección de planificación a 20 años, mismo que podría beneficiar a los habitantes y municipalidades del área metropolitana de Guatemala. Esto mediante un plan integral de movilidad que considera el desarrollo, aspectos ambientales, económicos y sociales. Dicho proyecto tiene como objetivo promover la reducción de la congestión vehicular mediante el establecimiento de un plan maestro de movilidad. Este comprende 4 alcances: vialidad, transporte público, monitoreo y capacitación técnica. La vialidad es el reto por presupuesto el más alto, también una coordinación entre las municipalidades. Y al lograr vencer este reto, pues los siguientes proyectos como el transporte público viene también a moverse en un ámbito
es que la va a encontrar más fácil. En la actualidad hay proyectos que ya comenzaron solo en la capital, pero estos cubren los alrededores del área metropolitana, porque muchos de estos no avanzan. En Guatemala no se detiene, te presentaremos 5 proyectos que son parte de este plan, que además buscan desfogar las vías principales del país, los cuales los calificaremos con un semáforo, en rojo, amarillo o verde. Iniciamos con el anillo C50, un proyecto que bordea parte del área metropolitana y busca ahorros en tiempos y costos en el transporte. Lo que se busca con este proyecto es evitar que el transporte de carga pase por la capital en todos los recorridos y la rodee. Sin embargo, solo en algunos tramos se ha avanzado, ya que en otros se encuentra pendiente la contratación de estudios para arrancar con las obras. El anillo regional C50 Arco Oriental consta de 8 tramos, con un aproximado de 200 kilómetros que se ampliarán a 4 carriles. De los 8 tramos, el año pasado, todavía con la administración anterior, se contrató el tramo 1, el 6 y el 7. El tramo 8 se había contratado en el año 2022. En total hay 4 tramos contratados que representan una inversión de 3.400 millones de quetzales más o menos. El tramo 8 está en ejecución, de hecho paró el año pasado, nosotros lo reactivamos justamente en abril. Tenían un problema ellos con los puentes, no tenían puentes en Guanagasapa. Nosotros tuvimos que ir a atender a las comunidades para ver cuál era el problema. Y faltan contratar el tramo 2, que el inconveniente que se tiene en el tramo 2 es que no se han finalizado los estudios de ingeniería. El tramo 3 sí se había licitado, lo licitó la administración anterior, pero finalmente no adjudicó el proyecto. Entonces se canceló el proceso de licitación y debe hacerse un nuevo proceso de licitación para el tramo 2, pero que en este momento no se ha activado nada, se quedó en suspenso. Veamos a detalle cada uno de estos tramos. El tramo 1 consta de la bifurcación CA9 Norte, Sanarate a Sanarate El Progreso. En la actualidad, este tramo está en rojo. El tramo 2 del anillo consta de Sansare El Progreso a la laguna Sansayo Jalapa. En la actualidad, este tramo también se encuentra en rojo. El tramo 3 comprende la construcción de la carretera de Jalapa a Mataquescuintla. En la actualidad, como los anteriores, también se encuentra en rojo. El tramo 4 de este anillo consiste en la construcción desde Mataquescuintla, El Salitre, a Santa Rosa de Lima, Santa Rosa. Dicho tramo se encuentra en rojo. El tramo número 5 consta desde El Salitre, Laguna El Pino, a la bifurcación CA1 Oriente. En la actualidad, este tramo, como los mencionados anteriormente, se encuentra en rojo. El tramo 6 del anillo comprende la construcción de la bifurcación CA1 Oriente, de Jocotillo, a El Obrajuelo, Villa Canales, Guatemala. En la actualidad, también se encuentra en rojo. El tramo 7 del anillo consiste en la construcción desde El Obrajuelo, Guatemala, a Guanagasapa, Escuintla, así como los 6 mencionados anteriormente, también se encuentra en rojo. Finalmente, el tramo 8 comprende la construcción desde Guanagasapa a la bifurcación CA2 Oriente, Escuintla. Este tramo es el único que se encuentra en amarillo en nuestro semáforo. Entonces, en el semáforo de obras en Guatemala no se detiene, el anillo C50 se encuentra en rojo. La autopista Palín-Escuintla tuvo un costo de $50 millones, provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, y luego la concesión a Marnos por 25 años. La autopista fue el primer modelo de cobro de peaje en Guatemala, es decir, con un sistema de pago para poder transitar. A cambio, se le brindaba un mantenimiento constante por el paso de automotores particulares, comerciales y de transportes de pasajeros y carga. En el 2022 se adjudicaron y contrataron por aproximadamente 24 millones de quetzales una serie de estudios de ingeniería para la autopista Palín-Escuintla, que incluye también la conexión con Santa Lucía Cozumalguapa
y el acceso hacia Antigua Guatemala, cubriendo un total de 115 kilómetros. El plazo de entrega de este estudio era de 1 año para completarse, por lo que debieron haberse entregado a finales de 2023. Estos estudios darían paso a las bases de licitación para la ejecución del proyecto. Sin embargo, por temas de financiamiento, el estudio se detuvo con un 65% de avance. Y también dado la idea de revisar todas las contrataciones que está llevando a cabo el ministerio, pues ese proyecto también se paralizó. En este momento el contrato está suspendido y no están trabajando en los estudios, aunque como le digo, pues sí ya lleva un avance importante y se le había ampliado el plazo para entregarlo a finales de este año, pero el periodo de suspensión no cuenta en ese plazo, entonces tendrá que ampliarse al final todo el tiempo que el contrato esté suspendido. Este es un estudio viejo. Lo que sucede es que el ministerio no tenía presupuesto para preinversión, pero en la ampliación presupuestaria nosotros ya obtenemos el presupuesto de preinversión, que creo que dejaron 140 millones repartido, ¿no?, entre ANADIE, el Ministerio de Comunicaciones y otras instituciones. Entonces, pues de ahí es donde nosotros vamos a empezar a pagar todos los estudios de preinversión que se habían quedado rezagados porque no había presupuesto para eso. Se esperaría que el contrato pueda continuar, dado que ya tiene un avance y que pudiera estar finalizado, ojalá, en el primer semestre del otro año y poder ya comenzar a planificar la ejecución de las obras. Pero eso es la situación de ese estudio. Tiene un costo de 24 millones y medio más o menos, pero no se ha pagado nada. En el semáforo de Guatemala no se detiene, esta obra está en amarillo. Ahora hablemos de Villa Express Nororiente, que consiste en la construcción de una carretera nueva de 27.6 kilómetros que comunicará la carretera de El Salvador, CA1 Oriente, con la carretera al Atlántico, CA9 Sur. Según información de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura, ANADIE, este tramo agilizará el tránsito liviano y de carga, que al integrarse con la vía alterna del sur, logrará un libramiento a la ciudad de Guatemala de la ruta al Atlántico hacia la ruta del Pacífico. Este proyecto se viene estructurando desde 2018 y actualmente lleva un 35% de avance en cuanto a la estructuración y su prefactibilidad. A la fecha, se estima que tendrá un costo de inversión de $310 millones, cifra que puede variar. En la última semana de agosto tuvimos un acercamiento por una misión que vino del BCIE. En esa misión hubo una participación de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y han mostrado el interés de continuar con este proyecto. De habidas cuentas es que el banco a través de los convenios que se tiene con la ANADIE han incorporado este proyecto para poder financiar los estudios en esa siguiente fase. Más que fase de estudios, aquí lo que se tiene que hacer es una reevaluación de los estudios. Esto no es ni siquiera el Ministerio de Comunicaciones, sino que esto se está trabajando por medio de la ANADIE. Entonces son ellos los que lo están trabajando porque ya vencieron los estudios y los plazos que ellos tenían de la Vía Express, y lo que se está evaluando es si se vuelve a ingresar el proyecto para una APP, pero eso es un tema de ANADIE. También el ministro de Comunicaciones en su CIA dentro del consejo de la ANADIE, pues se le ha mostrado el proyecto y ha mostrado un interés de continuar con él. En el semáforo de obras de Guatemala no se detiene, Villa Express Nororiente se encuentra en rojo. Además de este, existe otro proyecto que también está en fase de estudios, conocido como el puente El Frutal. Este proyecto busca conectar la Aguilar Batres con la Atanasio Etzul. Dicha conexión tiene un diseño multimodal, con 4 carriles, bicirruta y un espacio para el paso de un tren o metro. La longitud prevista del puente será de 3.8 kilómetros y busca reducir los tiempos en tránsito, en especial del transporte pesado. Para que sea eficiente, tenemos que trabajar muy en común acuerdo con las municipalidades. Esto implica la de Guatemala y la de Villanueva. Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa temprana del desarrollo.
por lo que no existe una cifra estimada respecto al costo del puente. Entonces, esta estructura que se plantea entraría en conflicto con los proyectos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Es decir, el metro pasa sí o sí por el sector del puente Belice 2, tiene que construirse y exactamente lo mismo pasa con el Frutal, tiene que conectar con la central de transferencia porque si no, no sería un transporte público eficiente. Entonces, el proyecto y el desarrollo del proyecto pasa por ejecutar estos dos proyectos. Por supuesto, el mayor financista o nuestro compañero ideal para desarrollar este proyecto es el Estado. En el semáforo de obras de Guatemala no se detiene, el puente El Frutal se encuentra en rojo. Así como lo mencionaron, otro de los proyectos en cola es el puente Belice 2, que consiste en la construcción de una nueva alternativa de ingreso y salida a la región norte de la ciudad de Guatemala, en la cual incluye la construcción de un nuevo puente de 269 metros de longitud. El proyecto de construcción del puente Belice 2 inició el lunes 13 de noviembre del 2023. Sin embargo, se encuentra suspendido desde el 1 de mayo. En este momento, el futuro lo condicionan cambios que se quieren introducir en el diseño de la obra, estructuras aledañas en riesgo, temas legales por resolver y pendiente del derecho de vía por donde pasa el trazo. El proyecto se encuentra suspendido en evaluación de alternativas para su continuidad. Sin embargo, registra un 15.23% de avance físico. Estamos evaluando, ver si se hace en tangente, o sea, en línea recta, o lo continuamos curvo. Esa es una situación que cualquier proyecto puede uno surgir ideas de cambio, pero actualmente el puente, lo icónico que es lo del proyecto, sigue en su mismo esquema, que va a ser dos torres en forma de Y con cables. Hay temas de derecho de vía que hay que tratar, que no habían sido considerados originalmente, sobre todo con el paso ferroviario. Sí hay un conflicto ahí en cuanto al diseño original con las consideraciones de lo que tiene FEGUA y lo que tiene Ferrovías. El proyecto ya tiene su contrato y tiene su diseño. Solo tenemos que solventar ciertos retos administrativos que ya los tenemos focalizados. Si lo seguimos construyendo como estaba planificado, primero hay un alto riesgo de desplome del otro puente y eso puede afectar la infraestructura, y luego tenemos que salvar todos los temas legales y administrativos con las otras entidades, que no solo es el Ministerio de Comunicaciones, es Ferrocarriles, es FEGUA. Entonces, una de las discusiones para continuar con el proyecto es realizar cambios que modificarán el diseño original de la construcción, con el fin de que se adapte al tren de carga utilizando el derecho de vía ferroviario. Esto implica que deberían de pasar por el puente de las Vacas y ya no sería un puente curvo. Además, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, ya realizó el dictamen del puente Las Vacas y este indica que se debe demoler por seguridad. En el semáforo de obras de Guatemala no se detiene, el puente Belice 2 se encuentra en rojo. Ya conocimos estos 5 proyectos y el avance que tienen hasta la fecha. Entonces, ¿cuál es el futuro de la movilidad vial para el país? Pues el plan ambicioso del gobierno es la construcción del metro, eso no sale de la agenda, es más, estamos entrando en una etapa crítica en donde ya tenemos que empezar a tomar acciones específicas y concretas para la ejecución del proyecto, porque esto tiene que ser una realidad, es parte del plan de gobierno y es parte de las prioridades que nosotros vamos a desarrollar. Está en manos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tomar las decisiones claras y firmes respecto a estos proyectos que se encuentran suspendidos para retomar su avance. Sencillamente que los proyectos son muy importantes, consideramos que van a tener un alto impacto para el país y para la movilidad de personas y mercancías en el país, y que vale la pena hacer los esfuerzos para que no se quede tirado lo que ya se ha hecho. Aunque existe un plan integral de movilidad urbana proyectado para los próximos 20 años, su ejecución enfrenta múltiples desafíos, especialmente en términos de presupuesto. Es por ello que ahora haremos un recuento de los 5 proyectos que vimos a lo largo de este reportaje y su estatus en la actualidad.
Además, lo complementaremos con los planes que tiene el Ministerio de Comunicaciones, según lo que nos dijo el viceministro Max Alejandro García sobre cada uno de ellos. Iniciamos con el anillo C50. En el semáforo de obras en Guatemala no se detiene, se encuentra en rojo. Sin embargo, el viceministro nos aseguró que el único tramo en el que se está avanzando en la actualidad desde el Ministerio de Comunicaciones es el 8. Seguimos con los estudios de ingeniería para la autopista Palín-Escuintla, que incluye también la conexión con Santa Lucía Cotzumalguapa y el acceso hacia Antigua Guatemala. Dicho proyecto es el único que se encuentra en amarillo en nuestro semáforo, ya que tiene un avance de más del 65%. En este estudio, el viceministro aseguró que desde la cartera de comunicaciones buscan darle continuidad, ya que antes no tenían los recursos asignados. Ahora continuamos con Villa Express Nororiente. En nuestro semáforo, este proyecto se encuentra en rojo. Sin embargo, el viceministro de Comunicaciones aseguró que se reevaluarán los estudios y que esto se está trabajando por medio de la NADIE. Además, se está evaluando si se realizará por medio de una alianza público-privada. En cuanto al Puente El Frutal, en el semáforo de obras se encuentra en rojo y el viceministro sí plantea que se realice dicho proyecto, ya que serviría de conexión para el metro, según lo mencionado por el funcionario. Finalmente, el Puente Belice 2. Este proyecto en nuestro semáforo se encuentra en rojo. Al ser cuestionado, el viceministro nos aseguró que no se habían contemplado algunos temas como el diseño y que en la actualidad se encuentran evaluando otros aspectos. Estos proyectos están detenidos o avanzan lentamente debido a problemas de financiamiento, planificación incompleta y revisiones de diseño, lo que retrasa significativamente su ejecución. Para reactivarlos, es necesario que desde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tomen decisiones claras y firmes para plantear los pasos necesarios que permitan su avance. Bueno, luego de ver nuestra realidad con un semáforo de cómo se encuentran algunos proyectos clave de infraestructura en Guatemala y qué plantea hacer el gobierno, tenemos el análisis de nuestro invitado, el economista catedrático y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, Paul Boteo, para ver cuál es el futuro del plan de la ciudad frente al estatus de los proyectos actuales. Bienvenido, Paul, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Acabamos de ver un reportaje realizado por mi compañera Jimena y bueno, podemos ver parte de la realidad que se vive en este país, en Guatemala. Tras ver ese reportaje, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentamos en la actualidad? Bueno, yo diría que el principal desafío es cómo realmente se pone en marcha esto. Lo que vemos y lo hemos escuchado por muchos años es que la infraestructura del país se ha quedado atrás, se ha quedado rezagado. Básicamente la ciudad ha crecido en número de habitantes, el país ha crecido en número de habitantes, pero el parque automotor ha crecido enormemente, pero no somos capaces de ejecutar estos grandes proyectos. Muchos de estos proyectos se han venido planificando durante años, pero no hay forma en que se puedan llevar a cabo. Entonces el desafío que tiene el gobierno ahorita es de pasar de sueños a realidades. Y eso va a exigir que se haga todo lo que se tenga que hacer, todo. Eso eso significa cambiar leyes, por ejemplo, actualizarlas, si necesita una nueva gestión dentro del Ministerio de Comunicaciones, si se requiere una coordinación más estrecha con el sector privado, se tiene que hacer. Es que ya no hay forma en que nosotros podamos detener o esperar a que esto se haga. Y yo creo que es muy evidente la forma en que los guatemaltecos nos quejamos día a día de las horas en que nos tenemos que trasladar de un lugar a otro, de cómo estas ciudades dormitorio, pues la vida que en estas ciudades dormitorio se ha, digamos, lamentablemente precarizado en el sentido del tiempo que tienen que pasar las personas para trasladarse a la ciudad. Y por supuesto, el hecho de que incluso muchas regiones del país han estado incomunicadas momentáneamente por todo este tipo de contratiempos que hemos tenido con el clima. Entonces, el tema aquí es cómo llevar a cabo esto. Es que ya no podemos hablar de planes, ya no podemos hablar de sueños, esto tiene que realizarse. Sí, porque el plan está. Ahí está. El plan ya está en papel, pero bien lo mencionaba usted, ¿cómo se puede tratar esto? ¿Cuál es la solución, a su juicio, para ejecutar estos proyectos? Yo creo que primero es la voluntad política que se haga, y aquí yo creo que el llamado es al señor presidente. El señor presidente tiene que decir, miren, hacia aquí tiene que llevarse a cabo la infraestructura del país,
y por supuesto con el liderazgo del ministro de Comunicaciones, y que eso signifique, insisto, en básicamente despejar las carreteras, valga la analogía y que estamos hablando de infraestructura, para que esto se pueda llevar a cabo. Si se tienen que hacer actualizaciones, por ejemplo, en la ley de contrataciones, que se hagan. Si se tienen que hacer actualizaciones en una ley de alianzas públicas privadas, que se hagan. Pero se tiene que poner en marcha, si se tiene que sacar permisos, si se tiene que, por ejemplo, derechos de paso, todo eso tiene que agilizarse. Pero es que no podemos seguir esperando con este tipo de proyectos. Creo que es evidente para todos que el sistema colapsó. Y hay un tema aquí importante. Desde el año 2008-2009, lamentablemente, el porcentaje que se dedicaba del presupuesto público a temas de inversión se redujo de forma consistente a lo largo del tiempo. Lo que hoy estamos viviendo es básicamente lo que estamos cosechando en el descuido que se tuvo en la infraestructura durante muchos años. Si a eso le agregamos que no solamente es porque le hemos dedicado pocos recursos, sino que además porque han habido lamentablemente actos de corrupción y el tema de infraestructura se convirtió en el gran botín político y el gran botín de corrupción para los gobiernos de turno. Bueno, entonces no extraña lo que tenemos, pero creo que este gobierno ha llegado con una intención diferente, con un mensaje diferente, y por eso la expectativa también es muy grande de que esto se pueda llevar a cabo. Pero ahora bien, ¿qué papel juegan los proyectos público-privado en la estrategia general para mejorar esa movilidad? Bueno, es que tendría que ser fundamental. ¿Por qué? Porque en un país en donde tenemos tan pocos recursos, somos un país en vías de desarrollo, aquí el sector privado puede jugar un papel muy importante. Y el ejemplo lo tenemos en Avas. Por ejemplo, un proyecto de infraestructura que está funcionando, que nos resuelve la vida a muchas personas. Ese proyecto es un ejemplo de que si se trabaja o se le deja trabajar muchas veces al sector privado, puede resolver estos problemas y de alguna forma se liberan recursos para que el gobierno se dedique en aquellos proyectos en los cuales el sector privado por alguna razón no va a ser rentable poderlo hacer. Pero creo que, por ejemplo, en el tema de alianzas públicas público-privadas, un tema importante es quitarle la potestad al Congreso de que pase por ahí las aprobaciones, porque ya sabemos que ahí es el cuello de botella, ahí es donde precisamente no se aprueba. Bien, pero ¿cómo ve usted que se están abordando los problemas de coordinación en la actualidad en relación al papel que tienen las autoridades actuales con el estancamiento de esos proyectos? Bueno, el desafío que han tenido que encontrar es muy grande. Primero, a lo largo del tiempo, en la última década y media, ahí se construyó toda una red de empresas, muchas veces asociados a políticos o a personas que estaban cercanas a ellos y que lamentablemente cooptaron el Ministerio de Comunicaciones y lo cooptaron durante muchos años. El desafío que ha tenido el gobierno es de cómo ir a limpiar básicamente esa estructura que se formó. El caso B410, por ejemplo, es un caso emblemático de hasta dónde ha llegado la corrupción en este país. Entonces, limpiar. Luego tiene que construir una institucionalidad distinta y luego pues dar o poner en marcha todo este tipo de proyectos. Eso no es fácil y como guatemaltecos lo tenemos que entender. ¿4 años de gobierno es suficiente? Posiblemente no, pero el tema es que tampoco tenemos ese tiempo. Y yo sé que el desafío es muy grande, yo sé que muchas veces hay ingratitud hacia personas que posiblemente están haciendo este tipo de trabajos y están enfrentando ese monstruo que pues dejaron ahí los gobiernos anteriores. Yo creo que el Estado de Guatemala tiene que recuperar las capacidades que alguna vez tuvo, por ejemplo en los años 70, que fue cuando se hicieron muchos de los grandes proyectos que todavía hoy están vigentes en el país. Y tiene que recuperar esa capacidad de ejecución, de planificación y de poder construir estos grandes proyectos. Y eso requiere un enorme desafío de parte del gobierno actual, pero sobre todo requiere liderazgo del ministro, pero también del propio presidente. Esto no va a caminar si el presidente no lo tiene dentro de sus grandes prioridades. Y creo que este es uno de los grandes legados que le puede dejar a este país, demostrar que el Estado es capaz de poder desarrollar estos grandes proyectos y que puede cambiarle la vida a los guatemaltecos. Ese puede ser uno de sus grandes legados.
Cambiar la vida de los guatemaltecos, la calidad de vida, y podemos comenzar por el tema de infraestructura vial y por el tema del tránsito. Así que, Paul, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Siempre bienvenido aquí a Guatemala No se detiene. Con nosotros el economista catedrático y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, Paul Boteo. Tenemos más aquí en Guatemala No se detiene. Guatemala no se detiene. Antes de continuar con este recorrido por Guatemala, haremos una breve parada ahora, para recordarte que tu opinión es muy importante para nosotros y que puede marcar la diferencia. Es por ello que te invitamos para que continúes en sintonía de Guatemala No se detiene, ya que al volver de la pausa, tendremos nuestro segmento ¿Qué dice la audiencia? Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Continuamos con más en Guatemala No se detiene. En lugar de ser un inconveniente más, el tráfico se ha convertido en un verdadero problema para todos los guatemaltecos porque hemos dejado de hacer nueva infraestructura. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Es por ello que revisamos lo que nos respondiste a la pregunta que publicamos en nuestras redes sociales. ¿Es posible que los pasajeros y los vehículos de carga usen vías diferentes para entrar y salir de la ciudad de Guatemala? Adelante, Jimena. Gracias, Alberto. En nuestras redes sociales publicamos la pregunta: ¿es posible que el transporte pesado use vías diferentes para entrar y salir de la ciudad de Guatemala y bajar la congestión? En dicha publicación recibimos muchas respuestas que ahora les damos lectura. Rodolfo López nos asegura que sería lo ideal. El problema es que no las hay ni tampoco la actividad comercial está diseñada para evitar que entren y salgan los furgones hacia los puertos. Es también problema de logística. Por ejemplo, en otros países las centrales de abasto o terminales están fuera de las ciudades. La cadena de suministros tiene otra logística. Acá eso no existe. José Barrientos indica que ha sido una total displacencia y falta de voluntad de los gobiernos centrales y municipales durante décadas. Simplemente no les interesa porque ellos no son los afectados. Por el contrario, asegura que han visto beneficiados con los aumentos al combustible, pues a mayor tráfico, mayor consumo y por ende mayor ganancia. Ahora damos lectura al comentario de Luis Carlos García, quien nos dice que si hubiera, pero no hay, Guatemala no tiene infraestructura, si ni para salir de los puertos pueden. Finalmente, tenemos el comentario de Pedro García, quien asegura que es posible. En grandes ciudades construyen infraestructura para eso, pero aquí años luz de ver algo así. Agradecemos a todos por sus comentarios y los instamos para que sigan opinando en nuestras redes sociales. ¿Por qué están saturadas las vías de entrada y salida a la ciudad de Guatemala? Dentro del área metropolitana de Guatemala convergen las vías principales que permiten conectar el norte con el sur y oriente con occidente. Si nosotros vemos el tránsito que a diario circula por esas vías, un poco más de 1.1 millones de vehículos, aquellos que tienen como destino final el área metropolitana de Guatemala, supera los 480,000 vehículos diarios. Ahora, eso se traduce en tránsito debido a varias cosas. La primera, las restricciones de horario que han establecido ciertas municipalidades sobre los ejes principales, lo cual necesita una regulación pertinente, pero también alineada a la importancia de movilizar carga en Guatemala. Lo segundo es la cantidad de infraestructura vial que tenemos. Si tomamos de referencia el año 2020, en los últimos 25 años, en la medida que ha crecido la cantidad de red vial en la ciudad, no ha sido compensada para poder cubrir la gran cantidad de vehículos.
Bueno, y antes de ir a la pausa, queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Allí encontrarás todos los programas de Guatemala No se detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance. Desde reportajes, entrevistas y foros que solo los podrás encontrar en Guatemala No se detiene. Así que no te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. ¿Por qué se necesita un nuevo modelo de contratación de obra pública en el país? La contratación de obra pública en el país debe cumplir varios criterios, no solamente para garantizar la transparencia y eficiencia de parte de las instituciones públicas, sino para dar una respuesta pertinente, oportuna y rápida a la población. Bajo el modelo actual se sigue construyendo obra pública en el país, pero es sumamente lento y dentro de esa lentitud existe mucha negociación política sobre qué es importante y qué no. Para mejorar la contratación de obra pública debemos de iniciar con una planificación que cubra todo el país en el largo plazo, sabiendo cada año lo que toca hacer y la cantidad de recursos que se van a orientar. Algo muy importante para contratar obra pública es que tiene que ser moderna, atendiendo los estándares internacionales, tal y como funciona en gran parte de Latinoamérica y en el resto del mundo. Eso necesita que invirtamos en la capacidad de planificación, pero también demos la oportunidad de que se licite a empresas nacionales e internacionales no solo la construcción de obras, sino también los diseños, teniendo experiencias, dado que en Guatemala muchas de las nuevas obras que se necesitan no hay precedentes ni capacidad para planificarlas. Finalmente, tener instrumentos financieros innovadores. Estos instrumentos permitirán no solo atraer capitales extranjeros, sino hacerlo a la escala que necesita Guatemala. Necesitamos contratar obra pública, sí, pero lo necesitamos hacer rápido, transparente y dándole respuesta a la población. Y luego de recorrer toda Guatemala en 45 minutos, llegamos casi al final de este interesante programa, pero antes queremos mostrarte un resumen de lo que vivimos en Guatemala No se detiene, en un nuevo En pocas palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. La infraestructura vial en el área metropolitana enfrenta grandes desafíos, como la coexistencia de vehículos de carga y pasajeros en las mismas rutas, lo que agrava los problemas de tráfico. Proyectos como el estudio de preinversión para el mejoramiento de carreteras en Guatemala, Zacatepecas y Escuintla, así como el Puente Belice II, aunque ya iniciados, se encuentran estancados debido a diversos obstáculos. Para reactivarlos, es necesario que desde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tomen decisiones claras y firmes respecto a los pasos necesarios para su avance. El Plan Maestro de Movilidad Urbana en el área metropolitana de Guatemala está diseñado para aliviar la congestión vehicular mediante un enfoque que incluye aspectos ambientales, económicos y sociales. Sin embargo, muchos de los proyectos claves dentro del plan, como el anillo C50, están atrasados o en espera de estudios. Para el analista Paul Boteo, la infraestructura vial en el país se ha quedado rezagada. El Estado no ha sido capaz de ejecutar grandes proyectos y el tema por años se ha convertido en un botín de corrupción. Además, aseguró que de ser necesario se debe hacer actualizaciones en la ley de contrataciones. También remarcó que es fundamental que exista esa coordinación entre el gobierno y el sector privado. Finalmente, dijo que el Estado tiene que recuperar las capacidades que alguna vez tuvo y que la infraestructura vial debe ser una prioridad para el actual gobierno. Llegó el
momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Será hasta la próxima semana. Guatemala no se detiene.